Bien, buenos días, compatriotas, camaradas, muchachos, muchachas y las niñas de juventud acumulada que están casi todas aquí. Y esta hermosa bebé revolucionaria bolivariana de María. ¿Cómo es que se llama la niña? Zoé. Bienvenida a esta patria bolivariana, chavista. A todos los niños, las niñas, desde aquí. Para ellos y para ellas, sobre todo, esta lucha. Bien, a mí me pidieron que viniese hoy a tener una conversación con ustedes, con todos y todas, pero sobre todo los muchachos, las muchachas que inician hoy el taller de formación al que se refería Zenaida, ¿verdad? Saludos a la mesa directiva, Zenaida, Lucy Pavón, la estaba interrogando ahí, parte de... Hoy vine como profesor, ¿verdad? Como profesor y líder revolucionario de aquí de Barinas y del país, compatriota. Y eso de líder no es prepotencia, ¿no? Ni ufanarse de algo, ¿no? Humildemente, intentando ser cada día mejor militante, sería mejor decir, militante de la revolución bolivariana en el país. Y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir la tarea, que esa revolución que el pueblo nos ha asignado, que Chávez nos dejó, por escrito y en espíritu, en alma, en conciencia y en corazón. Pero hoy sobre todo el profesor está interrogando a Lucy porque le decía que alguna información importante de todo lo que se ha estado realizando y los planes que vienen de aquí en adelante no me han llegado todavía. Bueno, uno entiende que hay cosas que se siguen trabajando día a día, pero también algo de falta de coordinación, una crítica constructiva desde aquí mismo, para comenzar por ahí. Falta de mayor coordinación entre el despacho de la gobernación y la comisión para la FICBEN que dirige Zenaida Gallardo. Pero bueno, en definitiva, tenemos la panorámica clara, el plan bien elaborado y se viene desarrollando de muy buena manera. Y bueno, yo quiero destacarles aquí entonces, para cumplir con la tarea que me asignaron hoy, destacar unos 2 o 3 puntos que puedan servirles a ustedes, muchachos, muchachas, como parte de la motivación, pero también de la formación, parte de ese deseo de seguir indagando, de continuar buscando, más allá de la Feria Internacional de Turismo, de seguir buscando, de continuar debatiendo sobre el legado de Chávez. Continuar con esa formación de conciencia del deber social que, como siempre hemos dicho, es permanente. Es permanente, pero que debemos fortalecer fundamentalmente en la juventud. Saludo especial a la juventud del glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin menospreciar a ninguna otra organización aliada, por supuesto. A todos y a todas se les hace el reconocimiento, ¿verdad? Y por eso también el abrazo, la felicitación a toda la juventud, pero fundamentalmente a nuestra juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que viene haciendo una gran tarea en esto que mencionaba, sobre todo la formación de la conciencia revolucionaria, la conciencia del deber social, la formación para seguir fortaleciendo la unidad, que es clave, como todos sabemos, para continuar acelerando la marcha en esta construcción de socialismo. ¿Qué puntos debemos entonces como resaltar, subrayar aquí en esta conversación que trataremos que no sea tan larga? Primero, el enorme compromiso que tenemos por delante con la realización de la Feria Internacional de Turismo aquí en el estado de Barinas, partiendo, digamos, de lo
más coyuntural, de lo particular, y luego ir un poco a lo general. Es un enorme compromiso y ya decía, se viene desarrollando el plan que se elaboró para ello de muy buena manera. Hace poco tuvimos la visita del ministro, como ustedes saben, compatriota Pizarra, y él tenía varios días, varias semanas que no venía, y podemos decir con toda responsabilidad, y además que eso sirva para la motivación, pero es una buena información. El compañero ministro con parte de su equipo se fueron realmente muy agradados, muy satisfechos por los grandes adelantos que tenemos en el desarrollo de ese plan, para que el 26 de noviembre, cuando se inicia la feria, esté todo pues al día, todo listo, las líneas de trabajo que contemplan ese plan, pepita, como decimos en criollo, ¿verdad? Todo listo para el 26 de noviembre. Todos los trabajos se vienen adelantando de una manera, podemos decir, excelente, con una que otra cosita que nunca falta, pero que vamos resolviendo rápidamente sobre la marcha. Y ustedes tienen entonces la gran responsabilidad de realizar este taller. Ya Zenaida mencionaba en forma resumida de qué se trata. Me imagino que ustedes tienen claro cuál es el programa que van a desarrollar, ¿verdad?, para lograr esa formación en estos días, desde hoy hasta el 25 de noviembre, me decía Lucy, ¿no? Es así, Zenaida, hasta el 25 de noviembre, con algunas clases presenciales, con trabajo práctico, con aulas virtuales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no perdamos de vista entonces que es una enorme responsabilidad el desarrollar durante 4 días, 5 días, esa feria internacional aquí en el estado de Barinas, que, como dijo el ministro en la rueda de prensa que dimos el día que él vino y supervisamos allí algunos de los sitios donde se va a desarrollar la feria, que como ustedes también ya saben, es en toda la extensión, toda el área de la ciudad deportiva Antonio José de Sucre. Supervisamos algunos de los trabajos que se están realizando allí, donde se van a organizar conferencias, charlas, ruedas de negocios, etcétera. Todo lo que es el desarrollo, la exposición de los diferentes stands de la feria. Y en la rueda de prensa el ministro decía que él estaba ya convencido, y sobre todo por los avances de los trabajos y de todo lo que está contenido en el plan general de la feria, que esta será la mejor feria internacional de turismo que se haya realizado en el país, la que vamos a realizar aquí en el estado de Barinas. Bueno, tenemos que cumplir con eso, tenemos que seguir trabajando muy duro para que efectivamente sea así, la mejor feria internacional de turismo realizada en nuestro país hasta ahora. Y segundo punto, entonces, siendo conscientes de esa gran responsabilidad de los trabajos que vamos a continuar realizando, donde se incluye este taller de formación para todos ustedes, 1.250 muchachos y muchachas, ¿no? Aquí están, según la cuenta que me pasaron, unos 500 quizás, a lo mejor no están todos y todas, pero en esta información inicial me decían que estarían 130 estudiantes de la OVE, también saludos, abrazos, se me escapaba por un momento, la OVE, Organización Bolivariana Estudiantil, nuestros muchachos, muchachas de educación media, saludos. ¿Están aquí algunos? ¿Dónde están? Levanten la mano. No hay nadie. ¿Y por qué están tan calladitos allá y tan calladitas? ¡Que viva la OVE! No desayunaron, parece. ¿Ah? ¡Que viva la OVE! No. Amanecieron sin ánimo hoy.
Parece que no vino la OVE o hay muy poquitos. Según esta lista, eran 130 de la OVE, del Liceo Leri, de la ETA Venezuela, de Anduesa Palacio y de José Leonardo Chirinos. ¿De qué institución? ¿De los Leri hay alguien? Nadie. ¿De la ETA Venezuela? Allá están, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De la Anduesa Palacio? Ah, es donde hay más. Pero están como apagados. ¿Y de la José Leonardo Chirino? Ahí está. ¿No tiene un grito de guerra ustedes? Algo que anime un poco. ¿Ah? Ah, que viva la OVE, pues. Pero miran, ellos no, nada. Ya averiguaremos qué es lo que le pasa a esta OVE. Hay que inyectarle un poquito, Yamili. ¿Quién está atendiendo la OVE desde la juventud del partido? ¿Ah? Albert, pero ahí debe haber algún coordinador, alguien que los atienda de manera directa. ¿Quién? Ah, Rossini y Josué. ¿Y Albert? ¿Dónde está Albert? Albert Chávez, pariente. ¿Qué pasa con esa OVE? A ver. Está bien, muy buena explicación. Ahora, pero eso no significa que estén así tan desanimados, ¿no? A medida de la formación que se les va a venir dando a ellos, se les va a venir explicando todo el tema de la OVE. De hecho, algunas instituciones educativas que se atendieron, se les explicó qué era la OVE, que ellos iban a ser parte del bloque de educación media dentro del tema de la FICBEN. Pero bueno, en estos momentos los muchachos están un poquito apagados, pero a medida que empecemos la formación, ellos van a ir aprendiéndose la cocina y haciendo el trabajo con todos nosotros también. Muy bien, gracias, pariente. No, realmente nosotros somos familias porque somos militantes de la revolución, pero hasta donde sabemos, hasta ahora no somos familia de sangre, ¿no? Parece que aunque los Chávez no somos así grandes familias, digamos, distribuidas por muchos sitios, como por ejemplo los Pérez, los Mendoza, que hay muchos y no necesariamente son familia entre sí, ¿no? Los Chávez somos así más concentrados, pero este Chávez estamos investigando todavía, alguna raíz debemos tener por ahí. Gracias, Albert. Pero entonces fíjense, muchachos, muchachas, el segundo tema de repente tiene que ver con lo que les decía, un poco en broma, pero también un poco en serio. Los muchachos y las muchachas generalmente son bien alborotados y alborotadas, ¿verdad? Y bueno, y eso no se debe frenar. No vaya a ser que algunos se sientan o que alguien les diga, para no vayan a armar alboroto que viene el gobernador. No, nosotros estamos, recordemos, haciendo revolución dentro de la revolución. Y nosotros, siguiendo el legado de Chávez, siempre seremos jóvenes y por lo tanto alborotados, por lo tanto disposicioneros. Ustedes saben que Chávez era un disposicionero, le decía a la abuela, ¿verdad? Cuando Chávez estaba más jovencito que ustedes. Hugo, no seas tan disposicionero. Hace poco me preguntaba a alguien que me hizo una entrevista, un querido camarada, Iván Padilla, para el programa Todos Adentro, que transmite Venezolana de Televisión los domingos de 9 a 9:30. En una de esas entrevistas que las transmitieron hace poco, fueron dos entrevistas, una la transmitieron hace como un mes y la otra ayer, en la mañana. Él me preguntaba, ¿y tú eres disposicionero como Chávez? Y yo le dije lo que quiero compartir con ustedes y que yo creo que así debemos tratar de ser. Yo trato de ser disposicionero como Chávez, porque es ese disposicionero que no es ser simplemente alborotado por el alboroto, no, con planificación, con conciencia,
aunque cuando Chávez estaba niño, por supuesto que nadie puede pensar que tenía la conciencia que tuvo después cuando ya estaba ingresando de la Academia Militar de Venezuela, por ejemplo. Por supuesto que no. Pero siempre fue un niño muy ordenado, disciplinado, sí, muy estudioso. Pero la abuela decía que era disposicionero. Bueno, porque se la pasaba inventando cosas, pero inventando cosas buenas, cosas para moldear la formación. Dentro de ser disposicionero, la rebeldía. Y nosotros tenemos que ser rebeldes. Ahora, rebeldes con causa, habría que decir. Es decir, rebeldes con conciencia. No caer en la rebeldía por la rebeldía misma y entonces volverse como hay todavía por allí algunos anárquicos, algunos hipercríticos que con nada están de acuerdo, etcétera. No, planificado. Pero entonces por eso decía, se refiere al segundo punto o se relaciona con el segundo punto, porque nosotros tenemos que ser disposicioneros en ese sentido que ya mencioné. Y es que esta Feria Internacional de Turismo, entonces, donde ustedes van a estar bien compenetrados, antes está diseñado así el taller para que ustedes accionen directamente en la feria, antes, durante y después. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Se relaciona con el legado de Chávez, que es pensamiento y acción permanente. Es la visión diferente a lo que, por ejemplo, fueron las ferias de turismo en la Cuarta República, o cómo en la Cuarta República se manejó el turismo, con una visión netamente economicista e incluso, como mencionó Zenaida, elitesca. El turismo en la Cuarta República era para los que tenían bastante dinero y entonces podían pagar grandes hoteles de lujo, viajes en primera clase de los aviones tales o cuales. Ese era el turismo que se manejaba en la Cuarta República y que siguen manejando los países capitalistas. Nuestra visión es diferente y para eso tenemos que seguir trabajando, y para ello es la formación que ustedes están recibiendo ya, porque no están partiendo de cero tampoco. Todos son, bueno, los de la OVE, estudiantes de educación media, estudiantes universitarios, universitarias, tienen ya una formación bien importante en diferentes áreas, pero sobre todo en lo que estamos construyendo en el país. Cada uno de ustedes tiene ya un cierto nivel de conciencia de lo que es el legado de Chávez. ¿Y por qué entonces ustedes han sido seleccionados y seleccionadas para participar en este taller de formación, para participar en el antes, en el durante y en el después de la Feria Internacional? Eso significa que el trabajo, la participación, no termina el 30 de noviembre cuando se cierre la feria. El trabajo continúa, la participación continúa. Parte de lo que debemos continuar nosotros desde la comisión, con el apoyo del gobierno regional, estatal, del gobierno nacional, seguir nutriendo y afinando los planes de trabajo, sobre todo para ello, después de la feria. ¿Qué vamos a hacer? Ya terminó la feria y hasta ahí llegó el impulso. No. Y entonces es un punto que debemos tener bien claro. El compromiso que estamos asumiendo con el legado de Chávez, en este caso concreto, desde la Feria Internacional de Turismo. Pero para ustedes, sobre todo, los que están recibiendo ya el taller, significa asumir el compromiso con la feria como una plataforma para el trabajo sociopolítico
que cada uno de ustedes en lo individual y en lo colectivo tienen que hacer. Para la formación de conciencia del deber social, de conciencia revolucionaria, bolivariana, chavista, que cada uno de ustedes tiene que continuar fortaleciendo en lo individual y en lo colectivo, porque es un compromiso con el legado de Chávez. Segundo punto, repito, que quiero destacar en esta conversación con ustedes. Esta feria internacional, por supuesto, una feria organizada por el gobierno bolivariano, pues es una feria con una visión socialista. Socialismo que seguimos construyendo, pero con buenos avances. Y en nuestra conciencia debe estar claro que nosotros estamos luchando contra el modelo capitalista y que seguimos construyendo el modelo socialista. Y sobre esa base está organizada esta feria internacional y además así se programó por decisión del presidente Maduro, del equipo nacional de gobierno. Es una feria internacional dedicada directamente al legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Y por eso, como ya repetía, tomando las palabras del ministro Izarra, ministro del Poder Popular para el Turismo, esta tiene que ser la mejor feria internacional que se haya hecho hasta ahora en Venezuela, en honor al pensamiento y a la acción, al legado del comandante eterno Hugo Chávez Frías. Por lo tanto, ese es el compromiso que estamos asumiendo. Y permítanme decir lo siguiente con mucho cariño y mucho respeto. Si alguien no estuviese de acuerdo con eso, si algún muchacho, alguna muchacha tiene un criterio diferente que pudiese existir en este equipo que está aquí, en este grupo que está acá, está a tiempo de retirarse. Con respeto, con cariño. Pero esta es una feria internacional, una de las líneas fundamentales de trabajo en lo que tiene que ser el nuevo modelo económico socialista. Para eso, una feria internacional para continuar acelerando la construcción socialista en Barinas y en el país. Y alguien que no esté de acuerdo con eso no debe participar ni en el taller ni en ninguna otra actividad de la feria. Así de clarito. Y eso no significa exclusión, no. Sino, bueno, poner los puntos bien claritos sobre las IES, como se dice tradicionalmente, ¿verdad? Porque alguien que no le parezca, que no esté de acuerdo, bueno, de repente pudiese quedarse en el curso para ver qué pasa, entre comillas. Pudiese transformarse en un saboteador de la feria. Pudiese transformarse o ser desde ya un infiltrado de la oposición en la feria. Y nosotros no podemos permitir eso. Y es una línea de trabajo bien clara para la comisión, para los que participaron en la selección de los muchachos, las muchachas y para todos nosotros. Y ahí viene el tercer punto que quiero destacar, ¿bien? Porque todo va articulado. Que nosotros, y lo hemos demostrado durante estos 15 años de revolución, el que tenga algún argumento serio que lo muestre, hemos sido y seguiremos siendo, por supuesto, respetuosos de la Constitución y las leyes. Aunque la oposición quiere seguir tratando de sembrarle a alguna gente ideas contrarias, que esta es una dictadura, que somos los que violamos la Constitución. Por ahí recientemente han salido uno de estos pseudolíderes acusándome a mí de manejar paramilitares prácticamente, de ser el jefe de las guarimbas aquí en Barinas, cuando los guarimberos son ellos.
cuando los que contratan paramilitares para asesinar gente son ellos. Es el doble discurso o el mundo al revés, como decía Chávez, recordando a Eduardo Galeano, el mundo al revés de la oposición. Pero lo que cierto es, ellos dicen y dicen y dicen, tú les preguntas, bueno, muéstrame pruebas, no tienen ninguna. Y no pueden tenerla porque todo es una falsedad. Pero que lanzan y a los cuatro vientos y tratan de sembrarle en la mente y en el corazón de alguna gente utilizando los medios de comunicación que ellos manejan, que son la mayoría, los medios de comunicación privados. Pero lo cierto es que pruebas no pueden presentar porque no existen. Nosotros hemos sido y seremos siempre respetuosos de la Constitución y las leyes. Eso significa que nosotros no le negamos el trabajo ni la participación a nadie. A nadie. Y de eso sí tenemos pruebas nosotros. Ejemplos rápidos y relacionados con ustedes, muchachos, muchachas. La inclusión en educación media, la inclusión en educación universitaria, en estos 15 años de revolución como nunca antes en el país. Y el que tenga algunas dudas, porque no vivieron aquella triste realidad, que busque la información. Si todavía le quedan dudas, busque la información. Lo que pasó en los últimos años de la Cuarta República, sobre todo de los años 80 para acá, fundamentalmente, el intento de privatizar absolutamente todo, de excluir a los hijos del pueblo de la educación. Y la mejor figura para ver eso es el embudo al revés. Si ustedes se imaginan un embudo al revés, la parte más ancha corresponde a la educación primaria de aquellos años. Era donde más participación permitían. Y sin embargo, cobraban cuotas para las inscripciones y los útiles escolares a unos precios poco accesibles para familias humildes, y aunque era mayor la participación, la parte del embudo allí era la más gruesa, muchos niños y niñas se quedaban sin estudiar porque los padres no podían costear la educación primaria, los costos, porque incluso cobraban cuotas de inscripción. Eso lo acabó la revolución. Eso hay que recordárselo a la gente, a los que andan todavía confundidos y confundidas por allí. Y luego se iba haciendo más angosto el embudo, educación media. Ahí, los que salían de educación primaria, entonces se les hacía más difícil entrar a educación media. Se hacía más angosto el embudo. Bueno, entre otras cosas porque no habían liceos en todos los municipios del país. No habían liceos en los municipios de aquí de Barinas, para situarnos en nuestro estado. Eran pocos los municipios que tenían liceos alrededor de los años 80. Habían construido algunos. Cuando yo salí de primaria, cuando el comandante Chávez salió de primaria, no había liceo en nuestro pueblo. Tuvimos que emigrar acá a la ciudad capital con grandes esfuerzos para poder continuar estudiando. Ya en aquella época, llegando a los 70. Y muchos de nuestros compañeros de estudio de la primaria se quedaron en el pueblo. Y por supuesto que querían seguir estudiando, pero su familia no podía costearles los estudios en la ciudad capital. Nosotros podemos decir que fuimos de alguna manera privilegiados, aunque sea entre comillas. Bueno, porque nuestra familia era muy humilde, y como sigue siendo. Pero
bueno, una pequeña ventaja, papá y mamá eran maestros de escuela. Era una cierta diferencia. Y teníamos un tío, hermano de mi padre, el único hermano de mi padre, que ya vivía aquí en Barinas, trabajaba aquí en Barinas, y pudimos llegar a su casa. Porque no era que teníamos cómo pagar alquileres, ¿no? Una pequeña diferencia, no era mucha. Y el apoyo del tío. Y pudimos llegar hasta aquí, hasta Barinas, a estudiar educación media. La mayoría de los muchachos se quedaban en los pueblos, entonces se hacía más angosto el embudo. Y luego la parte chiquitica, angostica del embudo, la educación universitaria. Se hicieron famosísimos en aquellos años de los 80 en adelante, sobre todo, tristemente famosos, tenemos que decir, los llamados comités de bachilleres sin cupo. Eran miles y miles de muchachos y muchachas que salían de educación media y no podían ingresar a las universidades. No podían ingresar a las universidades públicas, menos a las privadas, los hijos del pueblo. Yo siempre que hago estos comentarios recuerdo un trabajo de investigación. Hay varios trabajos de investigación, los pueden buscar ustedes fácilmente, se consiguen. Pero en aquella época, como ya nosotros por supuesto éramos militantes de izquierda, ya estaba el MBR 200 organizado y estábamos trabajando en la clandestinidad por razones obvias con el equipo de militares, donde uno de los dirigentes que despuntaba ya era el teniente Chávez Frías. Revisábamos y estudiábamos una gran cantidad de cosas, unas de ellas precisamente como algunos de nosotros éramos profesores universitarios y conocíamos bien la realidad, revisábamos entre otras cosas trabajos de investigación que hicieron sobre todo unos profesores de sociología de la Universidad Central de Venezuela, donde demostraban que de toda la población de una universidad como la Central de Venezuela, el 2% aproximadamente de los estudiantes provenían de los sectores populares. El 2%. Todo lo demás eran hijos de la clase media alta y de la clase alta. Hijos de los profesores universitarios tenían el cupo asegurado. Fuesen malos estudiantes, fuesen lo que fuesen, pero tenían el cupo asegurado. En facultades como medicina, había semestres donde cerraban los cupos, ¿sí? No había cupo para nadie. O inscribían 4 o 5 los hijos de los profesores de la Facultad de Medicina. O los hijos de los médicos especialistas que formaban parte ya de una élite de la medicina, porque tenían clínicas privadas y ganaban grandes cantidades de dinero, ¿verdad?, cobrándole a la gente por atenderlos debidamente, a veces atendidos indebidamente, pero cobrándoles altas sumas de dinero, que es la otra parte. La salud prácticamente privatizada en aquellos años, solo recibía atención el que podía pagar. Hay casos, N casos, que se consiguen por ahí, las noticias de aquella época. El que quiera mayor información, búsquela. Gente que se moría en las puertas de las clínicas porque no tenían seguro, o porque incluso teniendo el seguro, no le daban entrada hasta que no la oficina del seguro respectivo no le diera el aval, como se llama, para que no, es verdad que tiene el seguro y que se le cubre tanta cantidad de dinero, lo pueden ingresar. Había gente que se moría en las puertas de las emergencias de las clínicas privadas esperando que les dieran el aval del seguro, porque hay enfermedades que esperan, hay males que esperan, hay otros que no. Por ejemplo, a alguien con un infarto, si se le atiende inmediatamente, puede salvarse,
Pero si pasa un tiempo prudencial, 1 hora, 2 horas, ya el proceso se hace irreversible. Y así como ese, otros casos, un llamado ACV, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Si la persona es atendida inmediatamente, bueno, la ciencia médica y los avances científicos que hay ahora pueden resolver la situación, por lo menos en parte. Pero si pasa cierto tiempo, irreversible. A mucha gente en aquella época le pasó eso. Ahora no. Fíjense, entre paréntesis, de esos datos de la revolución que nosotros tenemos que seguir divulgando por todas partes. Que el que tenga dudas, que busque. Ahora es todo lo contrario. Atención directa, prácticamente en todos los rincones de la patria, a través de Barrio Adentro Salud, los ambulatorios, los CDI, etcétera, etcétera, que nosotros, desde que se instaló la misión Barrio Adentro Salud, hemos salvado, lamentablemente no tengo el número exacto en este momento, pero hemos salvado millones de vidas. Que eso se dice muy fácil y a alguien de repente puede que no le preste mucha atención. Ah, bueno, salvaron. ¿Qué significa eso realmente? Millones de vidas salvadas que por situaciones como esta que estoy diciendo, si no se hubiesen atendido en el momento, serían personas que hubiesen fallecido casi seguro. Se les dio la atención en el momento justo, en un ambulatorio, en un CDI, con el apoyo de los compañeros cubanos, cubanas de la misión Barrio Adentro Salud, pero también venezolanos, venezolanas que están desde hace años ya incorporados a la misión. En las primeras de cambio, los primeros años, eran casi puros cubanos y cubanas, porque los médicos venezolanos, otra cosa que hay que recordar, era difícil conseguir un médico, una médica venezolano, venezolana, que quisiera atender a la gente gratuitamente, como se hace a través de la misión Barrio Adentro Salud. Todos querían estar en las clínicas privadas, ganando grandes cantidades de dinero, explotando al pueblo, incumpliendo la ética de la profesión en la que se formaron, que es salvar vidas en el sentido más amplio. Era difícil conseguirlo. También un logro importante en la revolución. Hemos ido cambiando eso. Y hay ya médicos, médicas formados en las universidades tradicionales que se han ido dando cuenta, han ido tomando conciencia y se han incorporado a Barrio Adentro Salud. Pero también, ustedes saben, es que hay un programa maravilloso de la revolución para formar nuestros médicos y nuestras médicas, los médicos, las médicas de la revolución, los médicos integrales comunitarios, pues, en las universidades que ha creado la revolución. Y ya hay varios egresados y varias egresadas. Ya hay cohortes, pues, que han concluido sus estudios, su formación como médicos integrales comunitarios y médicas. Y están ahora haciendo sus especialidades con un plan elaborado por esta revolución. Porque en la Cuarta República, entonces, se establecieron, se puede decir así, carreras élites. O sea, carreras donde no eran así, pero bien específico el plan, no dejaban entrar, pero para nada, a los hijos y a las hijas del pueblo. Se transformaron en carreras exclusivas para la élite, para la clase media alta, para la clase alta. Una de ellas era precisamente la medicina. Entonces, estudiar medicina era una cosa de élites. ¿Y para qué? Con el criterio de graduarse de médico, hacer una especialidad inmediatamente para cobrar bastante en la clínica privada y hacerse rico de la noche a la mañana por haber estudiado medicina de una manera elitesca. Esa es la verdad. La revolución ha ido revertiendo todo eso. Y por eso decía, uno de los ejemplos relacionados directamente con ustedes, la inclusión que hemos logrado a través de la educación. Pero igual en salud, en deporte, en cultura. Y por eso es que
esa figura del embudo que les estaba relatando, eso lo acabó la revolución. Ahora, si queremos hacer o mencionar una figura geométrica, podríamos decir que es un rectángulo porque tiene las paredes paralelas, no hay exclusión para nadie, sin distingos de ningún tipo, y solo en el nivel universitario, ustedes saben, hemos sido reconocidos por la UNESCO, que para nada es chavista, porque la oposición dice que nosotros falseamos los datos para engañar a la gente. No, son reconocimientos internacionales, organismos internacionales que tendrán cualquier cosa menos de chavista. Bueno, pero algunos de ellos son serios, aunque tienen mentalidad capitalista los que las dirigen. Son serios, hacen los estudios necesarios y tienen, en algunos casos, hasta se ven obligados, pero lo hacen, a reconocer internacionalmente los logros de la revolución. Uno de ellos, que somos el segundo país en Latinoamérica en matrícula universitaria. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ah? El quinto en el mundo en matrícula universitaria. La inclusión. Eso es solo posible porque estamos en revolución. Y por eso, el que tenga dudas, busque los datos de la Cuarta República y compare. Es facilito. Por eso fuimos reconocidos en el 2005, hace varios años ya, tierra libre de analfabetismo, por la UNESCO también. Eso es solo posible porque estamos en revolución. Y aquí, ¿a qué vino el tema? A que les decía que nosotros tenemos cómo mostrar, y estos son algunos ejemplos rápidos, que efectivamente hemos sido y seguiremos siendo siempre respetuosos de nuestra Constitución y las leyes. Y que un principio fundamental de la revolución, y por lo tanto para nosotros, los revolucionarios, las compañeras revolucionarias, es la inclusión. Y que por eso lo que dije antes, sobre el que no esté de acuerdo con los planteamientos del socialismo, no debería participar, por ejemplo, en un taller como este, no es exclusión, es claridad en los principios. La revolución le asegura la participación en otro ámbito, a otro nivel. Pero es como si, para ponerme yo mismo como ejemplo, este humilde servidor, electo gobernador por segunda vez, eso a mí nadie me designó gobernador, fui electo por el pueblo. Ahora, no pretendo yo decir que es porque yo soy chévere y porque yo soy un gran líder y tal, no. Igual que todos los demás electos, electas en diferentes cargos, nosotros somos los voceros, así nos ve el pueblo y por eso votan mayoritariamente por nosotros. Somos los voceros, los representantes de Chávez. Hemos sido los candidatos y las compañeras que han sido candidatas de Chávez. Y por eso es que el pueblo vota por nosotros. Porque la mayoría de ese pueblo que cree en la construcción del socialismo bolivariano ve en nosotros los verdaderos voceros y voceras ahora en esta circunstancia en la que estamos, pero así viene siendo desde los primeros años, los voceros, las voceras, los representantes auténticos del socialismo que planteó Chávez. El pueblo sabe que nosotros no vamos a traicionar a Chávez, que no vamos a traicionar el legado de Chávez, y por eso ha votado por nosotros. Ahora, es como si, siendo yo gobernador, electo por la mayoría del pueblo, que quiere seguir por el camino del socialismo, entonces dijera, no, está bien, a mí me eligieron y yo defiendo el legado de Chávez, pero voy a designar secretario de gobierno
para que no digan que nosotros somos excluyentes, para que no digan que le estoy violando el derecho al trabajo a alguien, entonces voy a designar secretario de gobierno a un copellano o a un adeco, o voy a nombrar director de la secretaría o secretario de infraestructura y ordenamiento territorial del Estado a un militante de Primero Justicia. Sí, porque la democracia, y para que no digan que somos excluyentes, sería un grandísimo error. Porque la oposición allá y nosotros aquí. Y eso no significa, repito, exclusión, sino que nosotros tenemos la enorme responsabilidad de colocar, de seleccionar, de elegir, cuando es por elección, a las personas, a los compañeros, a las compañeras que compartan nuestra ideología política, porque es eso, es una ideología, es un modelo político, es el socialismo que nosotros estamos construyendo contra el modelo capitalista, ese sí, de exclusión, de élites que defienden la oposición. Entonces no podemos tener opositores ocupando cargos de responsabilidad en la construcción de nuestro socialismo. No podemos, no debemos. Le estaríamos faltando a esa mayoría del pueblo que votó por nosotros, que cree en Chávez, que cree en el legado del comandante eterno, que cree en la construcción del socialismo bolivariano. Y entonces no es exclusión. Es un punto importante de tener presente. Yo estoy seguro que aquí la selección ha sido bien hecha y es muy difícil que exista un caso como ese. Pero es importante mencionarlo, porque además tiene que ver con la formación de ustedes, muchachos, muchachas. Que tengamos todos claros, que todos tengamos bien claro, mejor dicho, tengamos bien claro lo que significa ser militante de la revolución, o amigo incluso de la revolución, amiga de la revolución. No es estar propiciando enfrentamientos tampoco, pero, repito, para sintetizarlo de esa manera, nosotros, los socialistas aquí, los capitalistas, los que defienden ese modelo, la oposición allá, en la acera de enfrente. Otro punto. Bueno, precisamente que toda la formación que ustedes van a recibir, sobre todo en este taller, no olvidando que es el trabajo, la participación en el antes, durante y desde mi punto de vista lo más importante, el después. ¿Cómo vamos a continuar participando, desarrollando planes de turismo después de la feria? Planes turísticos que deben servir como base, una de las bases importantes para la construcción de socialismo en nuestro Estado. Teniendo en cuenta, este es el punto que quiero resaltar, y con eso voy terminando, lo que tiene que ser para nosotros, dentro de esa formación de conciencia del deber social, el asumir la construcción socialista. Tener siempre presente entonces que nosotros, hay que decirlo bien claro, aún no estamos en socialismo. No tenemos un Estado realmente socialista. Lo estamos construyendo. Y sobre todo porque este proceso lo vamos construyendo en paz. Porque por allá por 1997, algunos de ustedes a lo mejor no habían nacido o estaban muy chiquiticos, decidimos con Chávez a la cabeza, después del fracaso militar de 1992, pero que sin duda fue un gran triunfo político,
el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992. Esa sería otra charla. Pero anótenlo por ahí para que lo piensen, lo debatan, busquen. El 4 de febrero del 92 fue una derrota militar, es cierto. No se logró la toma del poder como se había planificado, pero fue un enorme triunfo político, porque a partir de ese momento el pueblo venezolano y el mundo conocieron al comandante Chávez. En esos 47 segundos de participación que le dieron como condición para la rendición en ese momento. Y allí comenzó el nuevo despertar de nuestro pueblo y de otros pueblos del mundo, que ahí se van consolidando. En aquellos años era Cuba sola, construyendo su propio socialismo, enfrentada al imperialismo del norte y sus aliados. Cuando se inició ese despertar en el pueblo venezolano y más allá, renacieron las esperanzas para nuestros pueblos, para seguir luchando por verdadera libertad y soberanía. Y aquí vemos, para no alargar porque les decía que es otra charla, pero aquí vemos, muchachos, muchachas, y los que tenemos juventud acumulada, ahí están los resultados. Por eso, aquel 4 de febrero fue un enorme triunfo político. Hay que celebrar, entre otras cosas, el triunfo de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil ayer. Continúa la construcción del socialismo en Brasil. Cada uno de nuestros pueblos su propia visión. Cada uno de nuestros pueblos su propia construcción. Pero por supuesto con una buena cantidad de coincidencias en lo que significa construir socialismo. Para nosotros el socialismo bolivariano. También acaba de obtener contundente triunfo. Más del 60% de la población votó por Evo Morales para que el indio Evo siga siendo el presidente de Bolivia. Ayer estuvo de cumpleaños. 55 años cumplió el camarada Evo. El pueblo boliviano dijo, sigamos construyendo nuestro socialismo con el indio Evo dirigiendo. Y ustedes fíjense, una claridad histórica. Una de las primeras cosas que hizo Evo en su discurso, una vez que se participó oficialmente el triunfo, fue dedicarle ese triunfo del pueblo boliviano a Chávez y a Fidel, dos gigantes de las revoluciones en nuestro continente y en el mundo. Pero entonces, después del 92 y Chávez 2 años preso, la cárcel de la dignidad, como él mismo la bautizó, esos 2 años los aprovechó Chávez, entre otras cosas, para estudiar mucho, pero también para organizar a ese pueblo que despertó, iniciar la organización. Los que estábamos en la calle trabajamos bastante en eso, pero siguiendo las instrucciones directas de ya el líder que se prefiguraba, el comandante Chávez, y los otros compañeros, por supuesto, sin menospreciar a nadie. Y en 1997, después de prácticamente un año largo de reuniones y debates de todo tipo, estadales, amplias, nacionales, más pequeñas, etcétera, debates y debates y debates, donde lo que se discutía fundamentalmente era qué camino íbamos a seguir. Ya con Chávez en la calle, organizando al pueblo
el pueblo ansioso de participar, el pueblo reconociendo el liderazgo de Chávez. ¿Qué hacer? La pregunta de siempre, ¿qué hacer? ¿Qué camino tomar? Y allí discutíamos dos líneas fundamentales: participar en las elecciones con todos los riesgos que eso significaba, o buscar otras vías de lucha. Y sí, fue prácticamente un año, muchachos, muchachas, en reuniones de diverso tipo, el debate, la discusión, los argumentos, hasta que en abril del 97, en una reunión nacional que hicimos en Valencia, capital del estado Carabobo, decidimos prácticamente de manera unánime ya participar en las elecciones de 1998 con Hugo Chávez como candidato a la presidencia. Ese fue un momento histórico importante de tener siempre presente. Ahí se decidió el destino de esta patria. Es decir, comenzar a levantar la patria, a levantar el proyecto de Simón Bolívar y tantos otros y otras, ese proyecto de verdadera libertad y soberanía, en paz, participando en las elecciones. Y lo demás es cuento más conocido. Y vamos entonces construyendo este proceso en paz. O dicho de otra manera, nosotros queremos, los bolivarianos, bolivarianas, los chavistas, las chavistas, queremos seguir construyendo este proceso en paz. Aunque hay algunos sectores de la oposición que quieren lo contrario. Y andan buscando de diferentes formas crear actos violentos, actos desestabilizadores. Quisieran montar un golpe de Estado para tumbar al presidente Maduro. O quisieran tener la oportunidad de asesinarlo. Eso es una gran verdad. Quisieran poder, dentro de su guión violento, desatar una ola de asesinatos políticos, como hicieron con el querido camarada, eterno camarada, ahora también Robert Serra. Y siguen hablando de la salida. Siguen diciendo que tenemos los días contados. Continúan diciendo que ya se están preparando para un proceso de transición. Los que quieren simular todavía que tienen algo de democráticos. ¿Cuál transición? Por ejemplo, aquí en el estado Barinas. ¿Cuál transición si todavía nos quedan 2 años de periodo constitucional? Podrían hablar de otra cosa. Y es lo que nosotros le hemos estado solicitando, que se transformen definitivamente en una oposición seria. Bueno, que hagan su trabajo en las comunidades, en los barrios, que le presenten a la gente su proyecto y a ver si la gente logra creer en eso, y cuando llegue el momento de las elecciones votan por los candidatos de ellos, pues. Eso es lo verdaderamente democrático. Así decidimos nosotros participar en 1998 con ese sistema electoral que existía en el momento, fraudulento, truculento. Y es cierto que intentaron desconocer el triunfo de Chávez, como lo habían hecho ya con otros candidatos en otras elecciones. Ese era un sistema truculento para tratar de demostrarle a alguna gente y al mundo que eran democráticos porque había elecciones. Pero ahí ganaban el que las élites querían. Y por eso se repartían. En unas elecciones ganaba el ADECO, en otras elecciones ganaba el Copellar. Y los votos de partidos como el Partido Comunista y otros partidos de izquierda, por ejemplo, los hacían desaparecer. Se los sumaban a ellos mismos cuando estaban contando las boletas, porque era un sistema manual.
que se prestaba, por supuesto, para todas las trampas que quisieran hacer. Y con todos esos riesgos nosotros participamos, porque decidimos de manera muy honesta y con mucha conciencia, bueno, vamos para allá pues, vamos por ese camino. Ahora, en estos años, la oposición ha hecho todo lo contrario. Eso hay que tenerlo claro, muchachos, muchachas, por si acaso alguien trata de confundirlos por allí con ese discurso que cargan, disfrazado de democrático. La gran verdad es que ellos hablan de democracia y es en lo menos que creen. Hablan del pueblo y odian al pueblo. Quisieran volver al poder para, como hicieron en la Cuarta República, volver a esclavizar a la mayoría de nuestro pueblo, volver a implementar la exclusión de la mayoría de nuestro pueblo, volver a intentar privatizar todos los servicios básicos y la educación, la salud, etcétera, para el pueblo. Esa es la verdad. Ahora, ellos les seguimos solicitando, y digo yo, es parte del trabajo que todos tenemos que hacer, los que somos realmente democráticos. Nosotros los socialistas somos los verdaderamente democráticos. La democracia es socialista. Recordemos que democracia, en esa definición bien conocida por allí y así como muy llana, pero verdadera, la democracia es el gobierno del pueblo. Los socialistas somos los verdaderamente democráticos. Los demás se disfrazan. Es el discurso que armaron hace muchos años para engañar al pueblo, efectivamente. Ahora, lo democrático es que ellos mantengan sus organizaciones y hagan el trabajo sociopolítico en las comunidades y esperen las elecciones. ¿Por qué hablan de transición en estos momentos? Porque aunque estén disfrazados de demócratas, están pensando, como lo siguen diciendo, en la salida ya. Maduro, vete ya. En estados como este, Adán Chávez, vete ya. Y son democráticos. Vete ya ¿cómo? Bueno, solamente que nos maten, que monten un golpe de estado y nos saquen por la fuerza que es, por supuesto, anticonstitucional. Entonces lo constitucional es que aquí en Barinas, bueno, dentro de 2 años tenemos elecciones para la gobernación. El año que viene tenemos elecciones para la Asamblea Nacional. Bueno, que saquen sus candidatos y candidatas, nosotros sacamos los nuestros, con el sistema electoral más perfecto que hay en el mundo, reconocido por una gran cantidad de organizaciones internacionales también. Vamos a las elecciones y que el pueblo siga decidiendo. Y tendremos entonces el año que viene los nuevos diputados nacionales y diputadas. Y dentro de 2 años iremos a las elecciones de la gobernación. Y ellos que saquen su candidato o candidata y nosotros el nuestro, la nuestra. Y si el pueblo quisiera, supuesto negado, un cambio político en el Estado, bueno, votarían por el candidato de ellos, pues. Eso es lo verdaderamente democrático. Igual a nivel nacional, siguen diciendo que si van a llamar a una constituyente, que si Maduro, vete ya, que la salida, que el país se prepare para la transición. ¿Cuál transición? ¿Cuál salida ya? Ajá, están pensando en lo anticonstitucional. Ellos quisieran poder organizar un gran estallido social del que han hablado también, ¿no? Pero la gente está consciente del camino que llevamos. Todas las encuestas revelan que alrededor del 60% apoya la gestión de Maduro. Aunque Maduro ganó con el 51%. Más del 60% de la población apoya su gestión. El 39% de los electores se manifiesta en esas encuestas serias como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. El 39% de los electores. Y bueno, y ahí hay que sumar los demás
militantes de los otros partidos de la alianza, de los frentes sociales que no son militantes directos del partido. Y la oposición, como militantes directos, la suma de todos los partidos de la mesa de la ultraderecha, suman el 13%. Esa es la militancia rancia, pues, de la oposición. Ah, pero ellos sí, es cierto, sacan 40% de los votos. Gente engañada. Parte de nuestro trabajo, muchachos, muchachas, es seguirle mostrando la verdad a los que todavía andan por allí confundidos y confundidas. Porque hay gente que, siendo como nosotros, hemos dicho en diferentes oportunidades, que reciben los beneficios de la revolución cada vez que lo necesitan, porque nosotros efectivamente no excluimos a nadie. Cuando se abren los cupos en las universidades, a nadie se le pregunta si es un muchacho revolucionario o una muchacha revolucionaria o no. No, no, los cupos para todo el que lo necesite. Ahí está la verdadera participación, por el tema al que me refería ahora. A nadie se le pregunta cuando necesita la atención en salud y va a un CDI, a un ambulatorio, al hospital, si es revolucionario o no, si es chavista o no, nada, necesita la atención, recíbala. A nadie se le pregunta cuando va a inscribir sus hijos en las escuelas bolivarianas, si es militante de la revolución o no. No, no, necesita inscribir su hijo, inscríbalo. Tenemos casos específicos que los hemos visto y a veces lo mencionamos en nuestras reuniones de trabajo, es como ejemplo. Y eso incluso nos satisface, porque estamos mostrando que es verdad lo que pregonamos. Hay dirigentes de la oposición, incluso un ex gobernador Adeco, de aquí del estado, que va a una de las salas de rehabilitación nuestras a hacerse terapia, y todo el mundo lo conoce. Fue ex gobernador, Adeco, de los Adecos más rancios que hay en el estado, y va a la sala de rehabilitación integral que está en el barrio Coromoto a hacerse terapia, y ahí nadie le niega la entrada, nadie se mete con él, y hace su terapia, y todo el mundo sabe que es un Adeco rancio. Ese es uno de los mejores ejemplos. Hay gente de la oposición que anda manejando los turpiales, los Orinoco, que son los carros que ensamblan la revolución. No hay exclusión. Incluso algunos compañeros militantes del partido a veces dicen: ¿por qué aquel opositor carga un carro y yo todavía no he comprado el mío? Bueno, ya a ti te va a corresponder. Pero bueno, tiene cómo comprar el carro, compró el carro. Y así, una gran cantidad de ejemplos. Ahí está la verdadera participación. La muestra directa que nosotros sí cumplimos con la Constitución y las leyes y no excluimos a nadie. Pero entonces, echamos un traguito de agua. Estoy saliendo de una virosita, menos mal que no fue ni dengue ni chikungunya. Una gripecita normal y estoy todavía un poco ronco. Entonces, todo se relaciona, les decía, pero el punto que quiero resaltar ahora, dentro de todo lo que les he mencionado, es que bueno, nosotros queremos seguir construyendo socialismo en paz. La oposición, ojalá decidiese transformarse en una oposición seria. Y era lo que les iba a decir con respecto a lo nacional, que si Maduro vete ya, que la salida, que nos preparemos para la transición. ¿Cuál transición? Si para la presidencia habrá elecciones es en 2019, y por eso el plan de la patria, que quise traerlo para mostrárselo y recomendarles que lo tengan como un libro de cabecera. El plan de la patria que nos dejó Chávez, 2013-2019. Ah, porque en el 2019 es que hay elecciones presidenciales nuevamente.
Entonces los verdaderamente demócratas, aunque sean de la oposición, deberían asumir eso. Y vamos a seguir construyendo en paz. Ellos no creen en el socialismo. Bueno, trabajen para que en el 2019 gane el candidato de ellos. Quién sabe si será el mismo otra vez, que ha sido derrotado 3 veces, ¿no? 3 veces por lo menos a la presidencia. Lo más probable es que tengan que buscar otro u otra. Pero bueno, eso es lo auténticamente democrático. Y dentro de esa construcción en paz, entonces decía, punto fundamental, ojo pelado, todos debemos tener conciencia que estamos en eso, construyendo, que aún no hemos llegado a un Estado verdaderamente socialista y que debemos continuar trabajando muy duro, pero muy duro, con mucha conciencia, cada día que pase con mayor conciencia. Por eso hay que estudiar mucho, hay que debatir, hay que trabajar, porque es conciencia con la teoría y la práctica, en las comunidades, de manera muy organizada, con planes estratégicos bien definidos, con mucha unidad, y seremos invencibles. Pero trabajar entonces muy duro, sabiendo que estamos construyendo. Y que para poder llegar a tener un Estado socialista, el camino todavía es difícil y que efectivamente seguimos corriendo graves peligros. Para dejarles a esos niños, esas niñas de hoy, esa que está ahí mamando teta allá, dejarles la patria, el Estado realmente socialista, nos corresponde a nosotros seguir trabajando muy duro. Y el compromiso de ustedes, muchachos, muchachas, sin quitarnos nosotros ninguna de esas responsabilidades de encima, de alguna manera, es mayor. Es mayor porque ustedes están en formación, porque son muy jóvenes. Dentro de 20 años, por ejemplo, ¿quién sabe dónde estaré yo? Si Dios me da vida, estaré ya bien viejito. A lo mejor estaré asesorando. Ojalá Dios y la naturaleza me den esa dicha de seguir aportando, pero a medida que pasan los años, todos sabemos y tenemos que ser conscientes de las limitaciones que el tiempo te va colocando. En 20 años, quién sabe qué habrá pasado con nosotros, los que tenemos 50 años y más. Pero ustedes, que tienen 16, 15, 18, 20, bueno, dentro de 20 años todavía son carajitos y carajitas. Los que tengan más edad tendrán 40 años, chamitos. Cuando yo tenía 40 años sentía que me comía el mundo todavía. Ya no, ya es diferente. Entonces dentro de 20 años, con mayor fuerza que ahora, el destino de la patria, muchachos, muchachas, estará definitivamente en sus hombros, en sus mentes y en sus corazones. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Si Dios y la naturaleza nos dan vida, nosotros estaremos por allá, asesorando, buscando la manera de aportar. Pero es muy difícil que uno a los 81 años, que tendría yo dentro de 20, sea candidato a cualquier cosa. Daré con un bastoncito por ahí, ojalá. ¿No? Pero entonces, por supuesto que hasta que Dios nos dé el último soplo de vida, estaremos trabajando por esta revolución. Pero las limitaciones se van presentando. En cambio ustedes, entonces en esos 20 años, para poner esos 20 años no es nada, para poner ese lapso, ustedes seguirán siendo carajitos y carajitas. Pero imagínense todo lo que habrán aprendido, la experiencia que habrán acumulado en este batallar diario en 20 años para dirigir los destinos de la patria. Y ya en 20 años debemos tener un Estado verdaderamente socialista.
Ese es el reto, que tiene que ser antes. El plan de la patria está diseñado precisamente para eso. Y aquí marqué uno de los párrafos que escribió Chávez, el mismo Chávez. Él escribió todo este plan. Por supuesto que consultó, que hubo reuniones de trabajo, pero todo esto es producto de su pensamiento y de su acción, de su ejemplo, de esa experiencia que acumuló durante tantos años, que le permitieron transformarse en ese gigante que hoy conocemos. Ahí en la introducción del Plan de la Patria hay un párrafo que a mí me parece fundamental y sobre todo en esta coyuntura, relacionado directamente con este conversatorio. Dice: no nos llamemos a engaño, la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista. Nosotros debemos estar conscientes que aún nos movemos, nuestras instituciones, en un ámbito con elementos fuertes todavía del capitalismo, y seguimos transformando, tenemos avances importantes, pero que nadie se llame a engaños, como dice Chávez aquí, que ya tenemos un Estado socialista. Y eso es importante por varias cosas. Uno, lo que ya decía, la conciencia que debemos tener del gran trabajo que aún nos queda por delante. Pero también para que algunos o algunas no caigan en desespero, no se desilusionen de lo que estamos haciendo, porque de repente digan: oye, pero esto todavía pareciera que es capitalismo. Bueno, sí, es que hay que tener conciencia de que es así. Pero no olvidemos los grandes avances, los grandes logros de la revolución, por algunos elementos importantísimos que planificaron Chávez y Fidel para beneficio de nuestro pueblo y que se han hecho realidad a través del convenio Cuba-Venezuela, y que precisamente fueron planes y siguen y seguirán siendo planes para anteponerlos a esa estructura capitalista que heredamos, como son las misiones sociales. Los grandes logros de esta revolución han sido fundamentalmente a través de las misiones, que no forman parte directamente de esa estructura, de ese bien